La primera vez que lo sabía que era real, él me miraba a través de un puente en la puerta. Fue durante la fiesta de verano anual de Lina y Mark, el tipo de reunión donde el olor de charcoal y de grasa fresca en el aire húmedo. Lina, mi mejor amiga desde que éramos adolescentes aburridos, con brazos que se unían, fue la perfecta hostess. Ella flotaba entre los invitados. Su risa, una melodía brillante y familiar, un vaso de rosa permanente en su mano. Había tomado un poco de vino rojo en la parte delante de mi tapa de lina blanca, un movimiento clásico y desagradable, y había retirado a su habitación para cambiar. Estaba sacando un t-shirt vacío de mi bolsa, mi espalda hacia la puerta, cuando me uní mi brazo. Lo limpié. El aire caliente del cuarto acondicionado, un alivio contra mi piel. Por un momento solo estuve allí, disfrutando de la libertad. Encontré mi reflexión en el árbol oscuro del vestuario. Mis brazos estaban llenos, mis nipos cerrados de la calma. Fue en esa reflexión que la vi. Un deslizamiento de movimiento en la salida. La puerta estaba abierta, solo un pulgón, y a través de ese espacio vi un ojo de marca. Mi corazón no solo batió, lo rompió contra mis brazos como un pájaro atrapado. Un hielo malvado crepó en mi cuello. Debería haber girado, rompido la puerta, gritado algo, pero no lo hice. Me congelé, mi cuerpo se atrapó entre la exhibición y el pánico. Vi su ojo en la reflexión mientras me bebió. Antes de continuar, asegúrate de dar clic en el botón de suscripción a mi nuevo canal, Love and Secret Stories, ya que el canal de la historia de Evelyn no puede uploadar videos más. Todas las nuevas historias sorprendentes estarán aquí. No te pierdas. Él no estaba lejos. Su mirada era algo más enteramente. Silencio, intenso, casi adorador. Era el aspecto de un hombre muerto de hambre que había acabado de encontrar un ojo. Él mantenía ese ojo por una pequeña eternidad antes de volver. La puerta clicaba suavemente cerrada. Estaba allí, mi respiración aguda, mis nipos duros como pebeles. Rápidamente agarré el t-shirt, mis manos moviendo. Cuando salí de vuelta de la fiesta, todo estaba igual, pero nada estaba. El sol todavía era brillante. La música todavía estaba tocando. Pero un secreto, un cable invisible ahora estirado entre Mark y yo, sonriendo con un corriente peligroso. Lina y yo hemos estado inseparables durante 25 años. Yo era la mujer de honor en su fiesta, la madre de Dios a su hija, el guardián de todos sus secretos. Le amaba como a una hermana, y siempre me gustaba a Mark. Era un buen hombre, estable, amable, con una mentira seca que a menudo se desvaneció en el viento de la energía social de Lina. Era el ancho caliente de su salida vibrante. Durante los años he visto los suaves cambios en su casita. No fracasos, exactamente, más como fracas de cabello que solo notas si te miras cerca suficiente. El modo en que Lina hablaba de él en las fiestas de cena, o cómo sus espaldas de Mark se desvanecerían un poco cuando ella desmintiera una idea de él con una ola de su mano. Retiraría a un lugar tranquilo dentro de mí mismo, un lugar al que empecé a notar más y más. Empezó a buscarme de maneras pequeñas. En estas reuniones, mientras Lina asistía a la corte, me encontraría en la estación de bebidas. Clara, ¿cómo va ese proyecto en la biblioteca? Le preguntaba. Su voz un rumbo bajo. Recordaba detalles que Lina había olvidado. Reemplazaría mi tabla, sus dedos limpiando la mía. Un toque que duró una fracción de segundo demasiado largo. Encontrábamos conversaciones que se sintieron como pequeñas bocetas de silencio en el caos, hablando de libros, viejos películas, las frustraciones silenciosas del medio año. Por cierto, ya que el canal de la historia de Evelyn no puede ser subido más. Todas las nuevas historias estarán ahí, sobre amores y historias secretas. No olvides suscribirte. El enlace está en la descripción de abajo. Me dije que era inocente. Él era soltero. Yo era un buen escuchador. Yo era la mejor amiga de Lina. Yo estaba a salvo. Pero la mentira era fina, y la verdad estaba flotando justo debajo de ella. La verdad estaba en el pose, en el modo en que mi estómago flotó cuando él sonrió conmigo. Un sonrío solo significaba para mí. La verdad estaba en el modo en que empecé a vestirme un poco mejor para sus fiestas, esperando que notara. La verdad estaba en el silencio en ese cuarto. Cuando él me miró, y yo tenía en algún nivel profundo y desgraciado, dejándolo. El punto de no volver vino unos meses más tarde, en octubre. Lina había organizado una salida de fin de semana a un camino en las montañas para su 40º aniversario.
Era un grupo grande, 10 de nosotros en total, cerrado en un hermoso A-frame, con un gran fireplace de piedra y ventanas panorámicas sobre un valle de colores de invernadera. La primera noche fue una mezcla de champán, música y risa. Lina estaba en su elemento, radiante y violente. Mark tocaba el marido duro, manteniendo el fuego caliente y las bebidas fluyendo, pero sus ojos seguían encontrando mi espacio. Cada mirada se sentía como una confesión. Tarde esa noche, mucho después de que la mayoría se hubieran desayunado, algunos de nosotros aún estaban levantados, hablando calmamente por las muertes de las sombras del fuego. Lina, alcohólica y feliz, se había levantado en un sofá y se había dormido. Su hija estaba dormida en la pared. Finalmente, el último marido dijo sus buenas noches, dejando solo a mí y a Mark en el gran cuarto silencioso. Los únicos sonidos fueron el ruido del fuego y Lina suave, incluso respirando desde el sofá. Mark estaba y estiraba, su silueta oscura contra el brillo de las sombras. ¿Una más para la carretera?, le preguntó, su voz suave, agarrando una botella de whisky. Yo grité. Mi garganta de repente se hirió. Le puso 2 vasos y me lo mandó. Sus dedos, otra vez, mirando a mí. Ese jolto familiar me disparó, esta vez más claro en la calma intimidad de la cabina. No se sentó en la cadera al revés de mí, sino en el sofá, solo unos pies lejos. Si te has atrapado en esta historia, asegúrate de suscribirte a Love and Secret Stories. Hay muchas más esperando por ti. Está feliz, dijo, sonriendo hacia su esposa dormida. Hubo una profunda tristeza en su voz. Ella ama una buena fiesta, respondí mi propia voz en un grito. Ella ama la fiesta, correctó lentamente. A veces me siento como si fuera parte de la estafa de atendimiento. Me miró entonces, su ojo abierto y vulnerable. ¿Es eso una cosa terrible para decir? Es una cosa honesta para decir, dije, y fue. Lo había visto por años. Nos sentamos en silencio por un tiempo, bebiendo el whisky. La calidez de él se expandió a través de mi pecho, abriéndome el gancho de culpabilidad y deseo que había tomado permanente residencia allí. ¿Me ves? ¿No te ves, Clara?, le preguntó, su voz vaguamente audible. Cuando todo el mundo está mirando a ella, ¿me ves? Mi corazón dolió. No podía hablar. Solo podía sonreír. Él salió y lentamente tomó mi mano libre. Su dedo trajo círculos sobre mis náufragos. Fue un toque simple, pero se sintió más íntimo que cualquier beso que haya tenido. Fue un reconocimiento de la cinta invisible, una decisión para finalmente probar su fuerza. Ese día comenzó su voz gruesa. En el barbecue, en el cuarto. Lo siento, no debería. No seas, le grité las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Lo siento. Sus ojos se abrieron un poco, y en ellos vi un espejo de mi propia desesperación. Él se acercó lentamente, dándome toda la oportunidad para tirarme de ahí, para levantarme, para ser el buen amigo que era supuesto ser. No me moví. Me acercé también. Sus labios conocían a mí, y no fue un beso suave y tentativo. Fue una colisión. Fueron años de palabras inesperadas, de miradas robadas, de frustraciones silenciosas. Fue hambre y desesperado, y profundamente, profundamente mal. El sabor del whisky estaba en su lengua, el olor de fuego de madera en su piel. Me atasqué mis dedos en su cabello, lo apretando más cerca, mi cuerpo surrendiéndose a un corriente demasiado fuerte para luchar. Lo apretó de vuelta, respirando fuertemente, su cabeza respirando contra mí. Clara, le gritó mi nombre, una oración y una maldición. En el corno de mi ojo, pude ver a Lina, durmiendo pacíficamente, obliviosa. La maldición era una cosa física, un cuchillo caliente en mi cuello, pero el deseo fue un fuego, y fue quemando la maldición en agua. Adentro, respiré, mi habitación. Nos movimos como a los sospechosos, a la escalera de madera, a la habitación donde dormía su hija, y a la pequeña habitación de gestos al final de la sala. Al momento en que la puerta se cerró detrás de nosotros, él me presionó contra ella. Su boca me devoraba. Sus manos estaban en todo lugar, en mis cabellos, saliendo bajo mi zapato para encontrar la piel oscura de mi espalda. He querido esto desde hace tanto tiempo. Él gritó contra mi cuello. Su voz era dura con emoción. Me sentí tan maldita sola. Yo también. Admití la confesión que me rompió. Desde que el canal de la historia de Evelyn está cerrado, hay un nuevo hogar para cada historia. Suscríbete a Love and Secret Stories y quédate conmigo. No había seducción lenta.
Fue un desesperado y frágil desayuno de capas, de ropas, de inhibiciones, de lealtad. Me puso de vuelta en la cama. La luz del sol desde la ventana estirando nuestros cuerpos en silver y sombra. Él me miró, realmente me miró, con una intensidad que me hizo sentir como si fuera la única mujer del mundo. Trazó la línea de mi colabón. Sus dedos secaban sobre la curva de mi pecho. Mi pílula secaba inmediatamente bajo su toque. ¡Qué hermosa! Murmuró, bajando su cabeza. Cuando su boca se cerró sobre mi pecho, una ola de shock de placer y vergüenza se rompió por mí. Limpié mi libro para evitar llorar, mis manos secando en la cama. Una mano estaba sobre mi pecho. La otra secaba hacia abajo de mi estómago, a través de mi nariz y hacia las curvas oscuras entre mis piernas. Ya estaba soplada por él. Le rompió un dedo dentro de mí y me alcé de la cama, un grito estragante saliendo de mis labios. Se movió encima de mí, su camino a una presencia cómoda y sólida. Se posicionó en mi entrada y pausó, mirando profundo en mis ojos. ¿Estás seguro? Preguntó su voz estresada. Fue la última rampa de salida en la carretera hacia el infierno, y lo vi volar por ahí. Me agarré mis pies alrededor de su pecho y lo agarré abajo. Sí, dije. Pusió en mí una emoción lenta y deliberada que me llenó completamente. Cerré mis ojos, la sensación enorme. Sentía como si volviera a un lugar al que nunca había estado. Se movió dentro de mí, y no era solo sexo. Fue una conversación que nuestros cuerpos estaban teniendo, un diálogo desesperado de soledad y reconocimiento. Cada impulso fue una pregunta, y mi cada respiración fue una respuesta. Los sonidos eran silenciados, ilícitos, el suelo suave de nuestra piel, nuestras respiraciones agudas, el grito del cuadro de cama que sonaba como un disparo en la casa silenciosa. Miré en su cara encima de mí, contorcido en una máscara de placer y dolor. Esto estaba sucediendo. Estaba en la cama con mi marido de los mejores amigos, en su habitación de cumpleaños, mientras dormía a 50 pies. El pensamiento debería haberme asustado, pero solo fue el combustible de la intensidad. Fue la última traición, y eso lo hizo la última intimidad. Se dirigió a mí más duro, más rápido. Sus piernas golpeaban contra mí. Mi clímax me rompió en una onda tídica. Mi cuerpo se convulsa alrededor de él. Mi grito silencioso fue apagado por su beso. Mi liberación lo triggeró y se colapsó encima de mí. Su cuerpo se apagaba, gritando mi nombre en la curva de mi cuello. Nos sentamos atrapados juntos, nuestros cuerpos abiertos con sueño, el silencio corriendo de vuelta para llenar el espacio. El sufrimiento, que había sido quemado por el fuego, volvió a crecer como una foga fría. Pude escuchar a Lena's soft snores desde abajo. Sentía Mark's heart pounding against my own. Dos latidos, completamente desincronizados con el mundo al que se suponía que pertenecíamos. La mañana siguiente fue una tortura. Bajé y encontré a Lena en la cocina, radiante y alegre, completamente ajena a todo. Estaba haciendo panqueques. Buenos días, dormilona, cantó, volteando un panqueque con un gesto florido. ¿Cómo duermes? Bien, mentí, mi voz sonando hueca y extraña a mis propios oídos. No pude mirarla. Mark llegó unos minutos después. Evitaba mi mirada. Su rostro era una máscara sombría e indescifrable. Besó a Lena en la mejilla. Buenos días, cariño, dijo. El simple acto doméstico le pareció un golpe físico. Vi sus labios rozar su piel, los mismos labios que habían estado por todo mi cuerpo apenas unas horas antes. Tuve que agarrarme a la encimera para no vomitar. El resto del fin de semana fue una clase magistral de engaño. Sonreímos, reímos, interpretamos los papeles que debíamos interpretar. Pero el secreto era que había una tercera persona en cada habitación que compartíamos. Una mirada furtiva al otro lado de la mesa que decía más que 1000 palabras. El roce accidental de su mano con la mía mientras recogíamos los platos. Una descarga eléctrica y repulsión me recorrió el cuerpo. Volvía a casa con Lena charlando animadamente en el asiento del copiloto a mi lado. El peso de lo que había hecho me calaba hondo. Había destrozado algo puro y esencial. No solo su matrimonio, sino nuestra amistad, la piedra angular de mi vida durante 25 años. Lo cambié por unas horas desesperadas y apasionadas en la oscuridad. Si te atrapa esta historia, suscríbete a Historias de Amor y Secretos. Hay mucho más esperándote. El asunto no terminó ahí, no podía terminar ahí. Habíamos cruzado la línea y no había vuelta atrás. Continuó en momentos robados. Un encuentro rápido y frenético en su coche en un aparcamiento desierto.
Una larga tarde en una habitación de motel barato, mientras Lina creía que estaba en una cita con el dentista. El sexo siempre fue intenso, impulsado por el peligro y la culpa. Era el único momento en que podíamos ser sinceros. En esos momentos, no éramos el esposo, ni el mejor amigo de Lina. Éramos solo Mark y Clara, dos almas solitarias que habían encontrado un refugio temporal y destructivo el uno en el otro. Pero fuera de esos momentos, la mentira era corrosiva. Lo consumía todo. No podía mirar a mi mejor amiga Law a los ojos sin sentirme como un monstruo. Cada vez que me contaba una pequeña discusión que había tenido con Mark, le daba un consejo vano. Mi hipocresía me dejaba un sabor amargo en la boca. Me abrazaba, agradeciéndome por ser tan buena amiga. Y tendría que luchar contra el impulso de retroceder. Un martes lluvioso, unos 6 meses después de la cabaña, me llamó llorando. Creo que Mark tiene una aventura. Sollozó al teléfono. El mundo se detuvo. Me quedé sin sangre. ¿Qué? ¿Por qué lo piensas? Pregunté con la voz entrecortada. Está distante. Siempre está en otro lugar. Me mira como si ya no supiera quién soy. Respiro hondo, temblorosa. No tengo a nadie más con quien hablar de esto, Clara. Eres la única que lo entiende. Y en ese momento, el peso aplastante de mi traición cayó sobre mí. No se trataba solo de sexo o soledad. Se trataba de esto. Se trataba de destruir a la única persona en el mundo que confiaba plenamente en mí. Fui su confidente en la investigación de mi propio crimen. Miré mi reflejo en la pantalla oscura de mi teléfono. Vi a una mujer que no reconocí, con el rostro pálido y los ojos llenos de un dolor que ella misma había provocado. Había encontrado una conexión fugaz en los brazos de Mark, una cura temporal para mi propia invisibilidad. Pero el precio fue mi alma. El precio fue la mujer que solía ser. El precio fue mi mejor amigo. Lo tuve en momentos robados y sombríos, pero lo había perdido todo, sobre todo a mí mismo, y sabía, con una certeza que me heló la sangre, que este secreto no viviría solo conmigo. Con el tiempo me enterraría. Los secretos no permanecen enterrados por mucho tiempo, y nuestras historias tampoco. Suscríbete ahora a Historias de Amor y Secretos, tu nuevo hogar para historias reales de amor y traición.